Alberto, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. Quiero abrir con algo que comentaba al comienzo del programa y seguramente me dirá usted que hay algunos protocolos atentos a este tema, pero la preocupación por si se está cuidando o no se está cuidando el presidente de la Nación con el coronavirus. Después de lo que pasó con el ministro, con Insaurralde y con Daniel Arroyo. No, por supuesto que me estoy cuidando. Por supuesto que me estoy cuidando. Lo que pasa es que la gente está como desatenta a muchas cosas que no se ven. Y también circulan infinidad de fotos que no son del momento en que dicen que es. Que yo te había la foto que publicaron de mi abrazo con Infran es la foto del fin de campaña. Sí, claro. No fue la foto de despedida del viaje con Infran, donde efectivamente nos estiramos los brazos, pero no acercamos las caras ni nada de eso. Y tampoco ayer veía en La Rioja decían que me había sacado selfies y son fotos viejas, no son fotos de ahora. Y en Villa La Angostura decían que habíamos ido a la ciudad y que habíamos copado restaurantes y nunca pisamos la ciudad de Villa La Angostura. Entonces, hay también toda una campaña que en verdad lo que busca es hacerle sentir a la gente que el presidente no respeta lo que le pide a la gente que respete. Y eso es una posición muy fea, sinceramente, y en términos de ética política muy odiosa. Pero bueno, yo tengo mucho cuidado. Obviamente todos estamos expuestos a lo que nos pasó con Daniel y con Martín. Todos estamos expuestos porque me he cansado de decir, mejor dicho, que el virus lo vamos a buscar nosotros, no es que el virus viene hasta nosotros. Y la verdad es que por nuestras funciones nosotros tenemos que recorrer y tenemos que cruzarnos con gente y el riesgo se potencia, y eso claramente es así. Pero tomamos todas las cautelas del caso. Yo me causa gracia porque siempre tengo al lado mío, alguien me da una mano y tengo un tipo que viene y me rocían alcohol y me rocía la mano y me rocía el cuerpo y me rocía el traje. Eso no se ve, pero eso ocurre. Con lo cual yo tengo todos los cuidados, lo que no quiere decir, como lo tienen los ministros, que uno pueda estar expuesto a ese riesgo, porque el riesgo lo corremos todos, yo insisto, en la medida que nos cruzamos con gente, el riesgo existe. Ahora, presidente, yo cuando le pregunto, y mi preocupación no es tanto del orden de o no solo en realidad, de qué mensajes puede o no recibir la sociedad. Si usted, por ejemplo, mencionaba el caso de Formosa, o que había no la foto del abrazo con Infran, pero sí otras con la gente. Yo supongo que tendrá que ver con que Formosa no registraba casos. No, pero es que lo que pasa es que muchas veces la gente piensa, uno se saca una selfie y la gente piensa que está rodeado de gente. No es así, es un problema de proyección, digo. Yo toda la selfie la saco con la gente a más de 1,5 metros de distancia mía. Y la gente parece atrás muy amuchada, o la saco de arriba y parece muy amuchada. Pero hay mucha distancia entre la gente y yo. Siempre es así. Ok. No, pero decía que se lo preguntaba en tanto y en cuanto si... Para quien es creyente lo voy a plantear, Dios no lo permita, pero si le ya ocurrió algo a usted en este sentido, yo lo planteaba al comienzo del programa, en un proceso de cierta tensión con la idea de la cuarentena en algunos sectores, que empieza a querer aprovechar un sector de la oposición, se narraría como una presencia más cercana la figura de Cristina Kirchner, que no tengo dudas, sectores de la oposición aprovecharían para agudizar estas tensiones y la erosión de la cuarentena. Entonces, por ahí es que iba más la pregunta, más que por si cumple o no se cumplen los protocolos por parte de los funcionarios. A ver si entendí la pregunta. La pregunta es que hay gente de la oposición preocupada por mi salud, por la duda de que me pase algo
¿Y Cristina llegue al gobierno? No, que yo lo que creo es que si a usted le pasa algo, o lo tienen que aislar, o lo tienen que internar, o alguna cuestión de esa naturaleza, la oposición y los medios van a narrar que ahora las decisiones, bueno, ya lo están haciendo algunos, incluso con usted en funciones, que las toma la expresidenta, y eso va a agudizar un proceso de tensión social, político, etcétera. Sí, bueno, igual lo que pasa es que el problema, todo eso parte de una premisa falsa, que es que las decisiones las toma Cristina. Con Cristina conversamos, como converso con mucha gente, también converso con gente de la oposición, pero con Cristina obviamente es un trato distinto y es un vínculo distinto. Pero la idea de que Cristina toma las decisiones es una idea absolutamente cuidada para perjudicarla a ella y perjudicarme a mí. Claro. Perjudicarla a ella porque, claro, Cristina tiene encima 8 años de presidencia, y tras 8 años de presidencia uno de esa gente que lo quiere y gente que no lo quiere. Entonces explotan esa gente que reactiva a Cristina, diciendo la que está gobernando es Cristina. Y Cristina está cumpliendo su función en el gobierno, lo está haciendo muy bien además. Y me está ayudando a ver cosas, y yo eso lo valoro y lo agradezco siempre. Claro. Porque tiene una experiencia muy grande, pero las decisiones las tomo yo. Eso también está muy claro. Presidente, cuando se planteó la agenda, hay como una, no sé si decir una suerte de trampa o no, respecto a esto que menciona usted de cómo la oposición o los medios, o no sé si son algunos parte de lo mismo o no, de quienes toman las decisiones, es si siempre y cuando las decisiones tengan que ver con la política sanitaria, que tiene una aprobación enorme, ahí no hay discusión. En cambio, cuando vienen decisiones que además, en el caso suyo, tienen que ver con su métier, que es, por ejemplo, la reforma judicial, ahí quieren instalar la aparición, el fantasma, de alguna manera, de la expresidenta, de la vicepresidenta. ¿Cómo se sale de esa suerte de trampa que se está queriendo instalar? Yo lo que intento es no prestar atención a eso, porque entonces yo estoy paralizado. Claro. En verdad uno se encuentra con cosas que aparecen, no es que uno las promueva, ¿no? Yo soy totalmente ajeno a que, por ejemplo, el Servicio Penitenciario Federal haya tenido un sistema de inteligencia que haya perseguido no solamente a los que están presos, sino también a los que no lo estaban, y que esa información terminara a unos despachos al lado del presidente Macri. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso es lo que asoma, y en todo caso lo que eso demuestra es un método muy perverso. Muy perverso. Yo lo cuestiono siempre. No me resulta lindo ver que el Estado Nacional utiliza la inteligencia, los servicios de inteligencia para ese tipo de cosas, porque los servicios de inteligencia están para otra cosa. Y claro, y cuando uno ve que aparece una jueza y dice que recibe la visita de un funcionario del Poder Judicial que le indica el deseo del ministro de agilizar una causa, o en un sentido determinado, por supuesto, o cuando uno ve a un juez en Avellaneda, creo que es, que dice que recibió a 2 personas de la Administración Federal de Inteligencia, que le dijeron que tenía que meter preso a Pablo Moyano, y cuando uno ve ese tipo de cosas, la verdad es que la única conclusión que saca es que eso hay que cambiarlo, que eso no está funcionando bien, eso está funcionando mal. Está funcionando mal por lo que hacía la inteligencia. Ahora ya sabemos que no era solo la AFI, sino también que había inteligencia desarrollada del Servicio Penitenciario Federal. Y además está muy mal que los jueces accedan a ese tipo de presiones. Yo entiendo que un juez está sometido a presiones, porque es propio de la tarea del juez. Tiene que dirimir en un sentido o en otro, y siempre por partes en pugna. Y yo entiendo que hay que soportar presiones. Lo que no entiendo es la docilidad de cierta justicia. ¿La docilidad? Claro, sí. Terminar convirtiendo la presión en un acto efectivo y que vuelva dócil a los jueces. Porque son demasiados los casos que se están viendo y que realmente son preocupantes. Ahora, todo eso será materia de la justicia, y la justicia investigará, y nosotros no participamos de ningún tipo de charla, de recomendación. Los jueces saben perfectamente bien
que ya no reciben emisarios del presidente ni de la ministra de Justicia, ni de ningún ministro, lo saben perfectamente bien. Y por lo tanto, ahora lo que espero es que trabajen como Dios manda, que hagan lo que tengan que hacer como jueces. Ahora, y lo que sí garantizo, porque esa sí es mi responsabilidad, es que la inteligencia va a trabajar en lo que tiene que trabajar. La inteligencia del sistema penitenciario trabajará en inteligencia carcelaria para prevenir motines, por ejemplo, claro, pero no para escuchar lo que un abogado habla con su cliente. Bueno, respecto a eso, usted en campaña y mucho antes que eso también, una de las agendas principales era las distorsiones y las decisiones arbitrarias que tomaba la justicia. Ahora, el alcance de, por lo menos lo que está investigando la causa que tramita en el juzgado del doctor Villena, respecto, que fue en realidad lo que más me horrorizó hasta el momento de todo lo que he visto, que se escuchen dentro del Servicio Penitenciario Federal las conversaciones entre el abogado y su defendido. ¿No lo sorprendió, al margen de que conocía de alguna manera el revoque fino de lo que se estaba llevando adelante? Y sí, me sorprendió. Es más, debe haber conversaciones mías, porque yo, a pesar de que nunca fui abogado de ellos, muchas veces fui a ver a muchos de los detenidos que creí que estaban injustamente presos, además para conocer un poco también la mirada de ellos. Y por eso yo tomaba la posición que tomaba públicamente. Escuchaba, me preocupaba y lo planteaba. Y seguramente también me habrán grabado. ¿Qué sé yo? A mí me parece que eso es un espanto como práctica. Es un espanto como práctica. Y hay prácticas peores que dicen que se ventilan en ese juzgado. Yo no quiero hablar mucho del tema porque no conozco la causa, no sé de qué se trata realmente, más que lo que dicen los diarios. Pero me parece que hay cosas muy complejas, muy complejas que hay que investigar, y que lo que más que, amén de la investigación, que eso es la tarea de los jueces, lo que tenemos que garantizarnos es que son cosas que nunca más deben pasar. Claro. Nunca más deben pasar. Eso es lo que hay que entender. Claro. Cuando... Tema Vicentín, presidente, cuando se planteó el anuncio, de allí al día de hoy, ¿cambió en algo la idea que tenía el gobierno o que tiene el gobierno? A ver, te tengo que explicar cuál es la idea que tiene el gobierno. En este punto yo quiero ser franco. A mí no me gusta ni mentir, ni macanearle a la gente, ni tergiversar las cosas. Desde que yo llegué al gobierno, el 10 de diciembre, me vienen hablando todos los dirigentes de Santa Fe, empezando por el gobernador del problema de Vicentín. El 10 de diciembre nosotros nos dimos cargo, y si no me equivoco, el 4 de diciembre Vicentín anuncia su estrés financiero que le lleva al incumplimiento con más de 2.600 productores, que le lleva al incumplimiento con los bancos públicos, donde el Banco Nación solo tiene un crédito de cobrar de $300 millones, donde hay un comité de acreedores extranjeros que representan el 40% de los créditos y que está liderado, digo todo esto para que la gente entienda de qué hablamos, que está liderado por el CFI, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, y donde hay otros bancos, como el Crédit Agricole, recuerdo, de Francia, que están reclamando que se les pague deuda. Desde entonces me vienen diciendo que Vicentín está en caída libre, que Vicentín, que ningún productor le ayuda sus granos a Vicentín, que Vicentín vive de alquilarle a otros sus instalaciones, que Vicentín en estos términos no tiene futuro. Bueno, escuché todo eso, después vi las investigaciones que se hicieron en el Banco Nación, donde Claudio Lozano tuvo un trabajo magnífico de ver en detalle qué fue lo que fue pasando y cómo los créditos en el Banco Nación fueron evolucionando. Eso determinó una denuncia penal que se está investigando. Después la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, se presenta como querellante en esa causa a partir de una serie de reportes
de operaciones sospechosas que recibe sobre la firma Vicentín, y entonces ya la preocupación es muy grande, porque lo que uno observa es que una empresa muy importante, que en 3-4 años pasó del sexto lugar de exportación, de exportadora, al segundo, si no me equivoco, que en Paraguay es el segundo exportador, con una empresa de 7 empleados, y que además la composición accionaria, la composición de empresas, del grupo, cambió sustancialmente. Era en el 2015 un grupo bastante prístino, una empresa llamada Vicentín Family Group, de la que dependía Vicentín SAIC, que es la cerealera, y de Vicentín SAIC dependían todas las empresas. Desde entonces a la fecha se crea Vicentín Uruguay, Vicentín Paraguay, un montón de otras empresas que ya dependen de Vicentín Group y ya no dependen de Vicentín SAIC. Y todo un ensamble de empresas que son difíciles de entender cómo funcionan. Y todo eso nos hizo decir, bueno, ¿cuánto tiempo más nosotros podemos mirar esto sin intervenir? Había en el medio un concurso abierto, y en el concurso se anuncia la creación del Comité de Acreedores Externos, que es algo así como el paso previo al planteo del Crown. Uh-huh. Y ese Comité de Acreedores Externos representa el 40% de las deudas que tiene Vicentín. Y la verdad es que me preocupó mucho que alguien presente el Crown y esa empresa, que es una empresa muy importante en la Argentina, termine en manos de capitales extranjeros. Tengamos en cuenta que en Argentina hay 7 cerealeros y 4 de ellos son de capitales extranjeros. Entonces, es que para nosotros ese mercado es un mercado muy importante, porque gran parte de las exportaciones vienen por ese mercado. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Rescatar a Vicentín, rescatarla de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina o con la quiebra de Vicentín o con el pase de Vicentín a manos privadas y capitales extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que advertí yo? Que el riesgo es muy grande y que seguramente al Estado no le daría mal tener una empresa testigo como lo es YPF en el mercado de hidrocarburos. Una empresa testigo no supone la intervención sobre otras empresas. Yo no creo que nosotros tengamos que dictar normas para regular más allá de lo que ya existe en el mercado granario. Sí creo que el Estado puede tener, en un tiempo además que tras la pandemia la producción de alimentos va a tener un rol central, una empresa que de algún modo promueva el desarrollo del sector. ¿Puedo hacer un alto ahí? Bueno, si quería hacer un alto, pero me gustaría terminar de contarte la historia. No, adelante, no, porque quería preguntar después algo de cuál es el objetivo central de Vicentín, pero no, avancemos con la historia. Ahí vamos. Entonces, pasó que cuando tomo la medida y anuncio el rescate de Vicentín, el único instrumento que yo advierto para rescatar Vicentín es la expropiación, porque el Estado no tiene otro elemento. Porque por ley, por estatutos, los bancos públicos no pueden capitalizar deudas. Y porque YPF Agro no es una sociedad anónima, es una unidad de negocios que depende de YPF, que es una empresa cuyo objetivo es la explotación básicamente de hidrocarburos. Y el vínculo entre YPF y la agricultura tiene que ver con productos que YPF tiene, que sirven para la fertilización, sirven para el campo, pero no la explicación agrícola del YPF, y mucho menos la exportación de cereales. Entonces, viendo todo eso, la única alternativa que nos queda es la expropiación. Yo dispongo que se haga una intervención previa para tratar de desenmarañar el complejo de sociedades que tiene, que ocurrió entre 2015 y 2018, y digo, avancemos. En ese contexto me llama Sergio Nardelli,
me pide una reunión, yo se la concedo en el acto, me dice que tiene una mejor propuesta, le digo que me la traiga y lo recibo. Y la propuesta que me hace básicamente es que el control de la empresa lo tome YPF. Y entonces yo le explico todas las dificultades técnicas y jurídicas que hay para que YPF haga eso. Pero nunca me dijo otra cosa más que el Estado se haga cargo de la empresa, porque YPF es el Estado. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces le dije, bueno, me dice que al día siguiente tenía una reunión con el agente de YPF, le dije, vaya a la reunión con YPF, hable con el agente de YPF y esperemos saber qué idea se les ocurre a ustedes. Pero fueron del YPF y le volvieron a plantear lo mismo. El YPF les dijo lo mismo que les dije yo. Entonces, lo primero que yo quiero rescatar es que esta medida, no es que una mañana me levanté y dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, quedémonos con Vicentín. No, primero no tengo ningún interés de quedarme con Vicentín. Intento rescatarla. ¿Por qué? Porque allí hay 2.600 productores agrícolas estafados. Porque hay 2.000 personas que trabajan. Porque la ciudad de Llanera vive de Vicentín. Porque es un operador muy importante en el mundo cerealero y de exportación de cereales en Argentina, y porque ese mercado es un mercado estratégico para el desarrollo económico argentino. Y tal vez el Estado en ese contexto tenga mucho sentido que tenga una empresa activa. Y como el Estado tiene muchas creencias en esa empresa, muchas deudas que cobrar, bueno, por ahí se nos hace más fácil y resolvemos un problema al mismo tiempo. Entonces, lo primero que hay que entender es que no es una medida en consulta, es una medida con la que hablé infinidad de veces con todos los santafesinos que me vinieron a plantear el tema. Y todos me planteaban el ingreso del Estado a la empresa. Y resulta que cuando lo hacemos, pasa lo que pasa. ¿Y por qué cree que cuando ocurre? Viene Vicentín a ofrecerme una solución, ¿cuál es la solución? Que el Estado se haga cargo. Ahora, pensemos que el Estado se hace cargo. Entonces, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo, de Agricultura, no sé, lo que sea, firma un acuerdo por el cual recibe las acciones de Vicentín. ¿A ustedes les suena transparente eso? Teniendo en cuenta todas las cosas que se están diciendo e investigando en torno a Vicentín. Yo siento que si yo hiciera eso, al día siguiente alguien con razón me denunciaría y me diría, señor, ¿por qué usted está disponiendo poner plata del Estado en una empresa de estas características que está virtualmente sospechada de manejo muy espurio? No, yo no hago juicios si finalmente hay culpabilidad o inocencia. Yo soy de los que cree que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Pero lo que no puedo dejar de advertir es que estamos en un periodo como de sospecha sobre el trabajo de la actual conducción de Vicentín. Sí, se está investigando. Se está investigando y la verdad es que ha dejado más de $1.000 millones de deuda colgada. El Banco Nación solo tiene 300 millones de dólares para cobrar. Entonces, mi pregunta es, si yo hubiera hecho eso, ¿cuál hubiera sido la reacción? Y si hubiera dejado que Vicentín siga el proceso de quiebra, venga un crackdown y termine en manos extranjeras, ¿cuál hubiera sido la reacción? Y si no hubiera intervenido y la empresa quedaba en manos de algún pícaro que aprovechaba la volada y se quedaba con la empresa por poco dinero, ¿cuál hubiera sido la reacción? Entonces, si uno tiene en cuenta todo esto, y todos tienen la honestidad de decir la verdad sobre cómo ocurrieron las cosas, se dan cuenta que en verdad lo que nosotros acá estamos intentando es rescatar una empresa que está al borde de la quiebra. Eso solo. Eso solo. Y, presidente, si miramos para adelante, suponiendo que... Perdón, sí. Yo con esto termino, perdón, ahora sí te voy a hacer preguntar, pero sí. Con esto termino. Y además, estoy esperando que la intervención me traiga información que no tengo. Porque necesito saber más. Necesito saber, por ejemplo, el porqué de ese entramado de empresas. ¿Por qué entre el 2015 y el 2017 se crearon tantas empresas que no sabemos qué hacen, si son cáscaras vacías, si tienen alguna función? ¿Por qué? Todo eso necesito saberlo y por eso estoy esperando que la intervención se meta y me informe. Al margen de la respuesta del gobierno, ¿es cierto que algunos de los actuales dueños sugirieron
cierta colaboración a cambio de investigación. No, a cambio de nada, porque yo no permitiría semejante cosas. Y además ellos sostienen no haber hecho ninguna irregularidad. Okay. Pero sí me ofrecieron colaborar y ayudar, y yo les dije que me encantaría que lo hagan, porque si ellos quieren preservar el apellido Vicentín, bueno, ayúdenme a que el apellido Vicentín no sea arrastrado a una quiebra. Lo que quería preguntar, presidente, tiene que ver con, suponiendo que, viene la información de la intervención, avanza el proyecto de expropiación en el Congreso, se aprueba. Inmediatamente después, porque se ha hablado, en el caso de Vicentín, de objetivos vinculados a apoyo a productores, dólares, soberanía alimentaria, etcétera. ¿Se pueden cumplir todos al mismo tiempo o hay alguno que sea más prioritario que otro de los objetivos con Vicentín, no? No, el objetivo más prioritario es que la empresa vuelva a producir y vuelva a exportar como corresponde, no que esté alquilándole a otros las instalaciones. Y que todo se haga en un marco de mayor transparencia y de mayor... que no en este marco lleno de dudas en el que estamos hoy. Esa es la prioridad. La prioridad es que podamos lograr que con un nombre prestigioso como el IPF, los productores vuelvan a confiar en la empresa, que la empresa vuelva a recuperar su giro comercial y podamos pagar la deuda que la empresa tiene. Ese es el objetivo primero. Y después hacerla crecer, como todas las demás empresas del sector que buscan lo mismo. Claro. Cambio de tema a cuarentena y después algunos breves y lo liberamos porque le estamos robando mucho tiempo, pero ¿lo preocupa la aceleración de contagios en el AMBA? Sí, mucho. Ayer lo hablé con Horacio Rodríguez Larreta y le expresé mi preocupación. Se lo expresé el jueves antes de salir de viaje a Axel Kicillof y ayer se lo expresé a Horacio, porque me parece que hay algo que no está funcionando y que la gente no entiende que el mayor problema lo tenemos en Capital y Gran Buenos Aires, y que esta presión que hay sobre liberar, que yo comprendo, se traduce inexorablemente en contagios y muertes. Y eso es lo que no quiero que ocurra. Y por lo tanto me parece que además ha tomado un ritmo que ya debe preocuparnos. El ritmo de contagio, la velocidad de contagio y la velocidad de decesos, aunque en todo caso los decesos siguen teniendo siempre las mismas características. La verdad uno quisiera que podamos contenerlo, francamente quisiera que podamos contenerlo. Así que ayer hubo una reunión a las 6 de la tarde, una teleconferencia entre los ministros de salud. A la noche hablé con Ginés participa de mi preocupación, y seguramente durante el día hablaremos con Horacio y con Axel para ver cómo seguimos. Pero es para que le prestemos atención muy seriamente. Es obvio que los casos están creciendo. Claro. Es obvio. No sé si llamarle relajo, displicencia, o por ahí es producto justamente del hartazgo que usted mencionaba. En la ciudad, ¿cree que es por una estrategia distinta que se está llevando en ciudad que la que quiere nación o que la que quiere provincia? ¿O simplemente cree que es prueba y error y que estamos en las puertas de volver para atrás y generar discúlpeme casi el lunfardo, pero un bruto esquema de detección, rastreo y aislamiento? Bueno, la detección, rastreo y aislamiento está ocurriendo, y eso también explica el aumento de casos, pues están descubriendo un montón de casos asintomáticos. Ahora, también creo mucho en el relajamiento social. La gente siente que esto ya pasó, y no pasó nada. Y en la ciudad de Buenos Aires piensan que es un problema de los barrios o de trabajadores, o los barrios populares, o los barrios de emergencia, y no es verdad. Está distribuido en todos los barrios de Buenos Aires. Hemos visto en Balvanera, hemos visto en Palermo, hemos visto en Flores, infinidad de casos que evidentemente demuestran la velocidad de contagio y de transmisión del virus. Y por lo tanto,
la única solución que tenemos, yo sé que la gente odia que yo diga esto, y yo odio decirlo porque la gente se molesta con esto, pero la única solución que la medicina conoce es la cuarentena, no conoce otra. Y no recomienda otra, no hay otra. Entonces, me da la sensación que se confiaron, que creyeron que era un tema resuelto, que sienten que es un problema de los barrios más humildes, y nada de eso es así. El problema está muy presente, en los barrios humildes está el problema, pero en los otros barrios también, y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos, Iván, muy cuidadosos, porque y todos tenemos que llamarnos a la reflexión, porque además el primer día que salieron a correr, salían en grupo, era obvio que salían en grupo. Y gente con la que yo hablé y me contó que fue a correr, se reunió con 2 o 3 amigos y fueron a correr juntos. Y eso es exactamente lo que no debe hacerse. Y uno lo vio las fotos, tapa de los diarios. Sí, claro. Nadie dijo ahí que del descuido, como dijeron en esos momentos, el descuido por el cobro de los... Sí, del IFE y de las pensiones, las jubilaciones. Nadie dijo nada, pero la verdad es que uno veía eso y decía, bueno, esto es una malidad. De hecho, la misma noche que los canales de noticias transmitieron cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio y le dije, che, Horacio, esto así no funciona, va a terminar mal. Y la verdad lo que uno ve desde ese día es como un número creciente de problemas. Entonces, está bien, me van a decir, bueno, pero tenés que dejar pasar una semana. Bueno, ya pasó una semana y lo estamos viendo. Me parece que tenemos que ser cuidadosos, simplemente. Ahora, y vamos a seguir trabajando juntos, porque el problema no es de Horacio, es nuestro. Y el problema es de Axel, es nuestro. Y tenemos que resolverlo juntos, y hablando entre nosotros. Justamente, presidente, la sensación, e insisto, a mí, gente que lo asesora a usted me dice que estoy equivocado de una manera palmaria, pero es que se bifurcaron las decisiones y las estrategias de la ciudad y de la provincia, de hecho, no declamativamente, sino de hecho, y que lo que falta es que se vuelvan a unificar, porque, corríjame si tengo mal el dato, pero en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en ciudad todavía no, pero en provincia están creciendo las camas de terapia intensiva 2% por día. Y están, creo que, en una ocupación más o menos del 50%. 44. 44. Bueno, con lo cual incluyendo todo, no solo coronavirus, incluyendo sí, todo, claro. Sí. Con lo cual, en un mes, si los contagios se aceleran un poquito menos, estaríamos en un escenario que era el que se quería evitar al inicio de la cuarentena. Digamos, ¿en cuánto tiempo, si es que esto va a ocurrir, podemos esperar un regreso a fase, no sé si decirle fase 1 o a un confinamiento un poco más estricto? No, yo lo que creo que nosotros tenemos que tomar decisiones ya sobre qué vamos a hacer con este punto. Realmente lo digo, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados, simplemente. Y porque además de querer tener la tranquilidad de poder contar con la atención médica que hace falta, lo que más queremos es que no se enferme la gente. O sea, yo quisiera que no vaya nadie a terapia intensiva. Entonces, si pudiéramos evitarlo, sería espléndido. Sería espléndido. Tenemos que trabajar para eso. Y supongo que eso hay que hacerlo ya. Hay que tomar como medidas ya. Ahora, hay que revisar algunas medidas, porque, por ejemplo, yo sería partidario de restringir más el transporte público. Y sería partidario también de restringir más esas salidas recreativas a correr, y poner más controles, que me parece que no los hay suficientes. Me parece que si nosotros hacemos eso, estamos controlando un poco de contagio claro, mecanismos de contagios claros. Entonces, tenemos que ver cómo lo hacemos, pero tenemos que charlarlo entre todos y verlo, porque el problema ya no está tanto en el negocio en la apertura de un negocio o de otro negocio. El problema está básicamente en promover la salida generalizada de gente.
Ese es el problema. Y eso es lo que hay que tratar de ver cómo se contiene. Bien, y así como, entiendo que sigue ocurriendo de esta manera, digamos, que los distritos proponen y Nación homologa o no homologa. En este caso, Nación puede tomar la decisión, por más de que o provincia o ciudad tomen o tengan una idea en contrario, de decir, bueno, miren, por más que el AMBA tome una decisión de salidas recreativas, el comité asesor del presidente dice que, producto de la escala de contagios, esto se va a volver para atrás. ¿Eso es probable que ocurra? Digamos, ¿tiene la potestad? Todo es probable. Sí, eso lo podríamos hacer. Pero lo que yo también quiero dejar en claro es que yo también lo entiendo a Horacio Rodríguez, porque hay una demanda en la ciudad de Buenos Aires que, a mi juicio, debería ser revisada por los porteños, que somos. Debería ser revisada porque no nos está ayudando, como ciudad no nos está ayudando. Hay una demanda de que todo se libere. Y en el juego de la liberación es preocupante. Es preocupante porque, insisto, la liberación supone circulación. La circulación facilita que uno se encuentre con el virus. Y eso es lo que exactamente debemos tratar de que no ocurra. Exactamente eso. Estamos pensando, y ahora sí, de veras lo liberamos, porque en el reportaje que hizo con Juan Amorín en C5N, dijo que estaba preparando 4 puntos de relanzamiento o lanzamiento en realidad, porque bueno, la pandemia lo agarró muy sobre el comienzo del gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que le consulte si la reforma impositiva tiene algún punto más que eliminar los impuestos regresivos, y si hay alguna idea que sea menos IVA, más ganancias? Espero verlo, Martín, ahora durante el día, y uno de los temas que vamos a hablar es eso. Y está claro que uno de los problemas que tiene nuestro sistema impositivo es el nivel de regresión que tiene. Eso claro. Está clarísimo. Y si uno quiere encarar una reforma, está clarísimo que tiene que tener en cuenta eso. También tiene que tener clarísimo la situación fiscal en la que está el país, que es una situación de mucha complejidad, producto de que la pandemia nos obligó a asumir gastos que no teníamos previstos. Y la última, hablamos con Sergio Chodos, el representante argentino del Fondo Monetario, le preguntamos la semana pasada se cumplieron 2 años del regreso de Argentina al Fondo Monetario, si podíamos ser como argentinos optimistas en relación al acuerdo con los acreedores privados, y dijo una frase un tanto covista de Julio, que dijo, podemos ser no pesimistas. Si le traslado la misma pregunta a usted, presidente, ¿podemos ser optimistas con el acuerdo de los bonistas? ¿Qué me dice, ya que lo va a ver a Guzmán durante el día? No, yo quiero ser optimista, porque la verdad es que todos queremos evitar el default, todos queremos. Y la verdad, Argentina está haciendo un esfuerzo enorme, tratando de hacer una oferta que también atienda a las pretensiones de los acreedores. Entonces, el problema central que tenemos, no quiero repetirme en cosas que ya he dicho antes, que es que las características de esta deuda son únicas. O sea, es una deuda que se tomó muy rápidamente y se debe pagar en muy corto plazo. Entonces, la reestructuración de esa deuda es complejísima. Nosotros llevamos 2 meses discutiendo con los acreedores, más o menos. Uh-huh. Y a mí eso es algo que me impresiona, porque el otro día comiendo con Roberto Labaña recordábamos, el acuerdo del 2005 empezó, la oferta se hizo en enero del 2005 y se concretó el acuerdo en diciembre del 2005. Y no existía esta presión que existe hoy por cerrar. Claro. Es una negociación, con todas las dificultades que tiene una negociación. Nosotros hicimos una oferta. Esa oferta no fue aceptada, pero sirvió para que los acreedores se acerquen un poco más y entiendan la gravedad de la situación en Argentina. Ahora, ¿qué estamos tratando? Bueno, hacer una nueva oferta, demostrando nuestra buena voluntad y nuestra buena fe de querer acordar.
y una oferta que se acerque un poco más a los acreedores. Claro. ¿No? Y en esto, hoy leía a alguien que decía, en estos análisis raros que se hacen sobre el gobierno y la política, alguien que escribía, bueno, pero lo que pasa es que el gobierno con la deuda actúa como de derecha y en el caso Vicentina actúa como izquierda. Y yo la verdad, si hay algo que detesto son los dogmas en materia económica. La verdad, en los dos casos lo que estamos haciendo es actuar con racionalidad, simplemente con racionalidad económica. O sea, yo no puedo pensar en un país que necesita crecer en default porque eso nos priva de crecimiento. Eso es la verdad. Uh-huh. Y tampoco puedo ver impávido cómo se cae una empresa de la talla de Vicentini, cuando los mismos accionistas dicen que no tenemos remedio, no tenemos forma de salvarla. Si hubieran venido los accionistas y me hubieran dicho, yo pongo tanto, refinanciarme la deuda con, bueno, ok, pero no pueden poner nada, no pueden hacerse cargo de nada. Y lo que me piden es que el Estado se haga cargo sin necesidad de dictar una ley de expropiación. Que vuelvo a repetir, uno debe hacerlo por una cuestión de transparencia exclusivamente. Ahora, que la Argentina, que todos deseamos que la Argentina evite el default, eso no lo tengan ninguna duda. Claro. Eso tienen que estar tan seguros como que no vamos a hacer un acuerdo que condicione a la Argentina a través de los años. Que a la Argentina este tema de la deuda debimos aprenderlo todos, ¿no? Es un sistema que, tal como está, nos ha quitado el sueño durante décadas y ya no tengo más ganas de que nos quite el sueño. Bueno, de eso conversamos con Daniel Herrero, el presidente de Toyota, que hace un ratito nada más acá en Radio 10 y decía que estaba muy de acuerdo con la posición y era optimista con la posición del gobierno frente a la deuda, digamos, a la reestructuración con los bonistas, y le preguntamos por la pospandemia, ¿no? Si obviamente el sector privado va a tener que ser un actor fundamental, porque tienen que abrir las pymes, los comercios, etcétera, pero ¿quién va a ser el principal dinamizador de eso, ¿no? Digamos, si el Estado ahí con crédito, con inyección de dinero, va a fomentar eso. ¿Usted cómo lo ve? Y le prometo por mi hijo que lo libero con esta pregunta, presidente, de veras. Ya perdió toda credibilidad. Sí, es cierto, es cierto. Entonces me quedan 15 minutos, presidente. No es cierto. Sí, me lo temo. No, pero lo que te decía era esto. Yo creo que la post-pandemia es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Yo insisto en este punto. Yo creo que la Argentina encuentra una oportunidad única para que trabajemos juntos. Y en eso yo no dudo en lo más mínimo. Todos están muy enloquecidos por lo de Vicentín, pero nosotros le hemos pagado la mitad del sueldo a 2.600.000 trabajadores de la actividad privada y nadie dijo nada. Y lo hemos hecho 2 veces, no una, 2 veces. Y nadie dijo nada. Y está bien que nadie diga nada, porque es razonable entender que el sector privado está sin producir y que es muy difícil sostener el empleo. Y entonces, yo siempre pido, miren toda la película, no miren solamente una parte. Nosotros a Vicentín lo queremos salvar por las razones que dije, pero no estuvimos ausentes de las necesidades del sector privado cuando la pandemia lo puso en crisis. Nunca estuvimos ausentes. Entonces, busco que seamos claros, ¿no? Que entendamos con toda claridad lo que queremos hacer. Claro. Y eso que es trabajar junto al sector privado. El sector privado, el Estado y los que trabajan tienen que construir otra Argentina. Cuando días atrás yo me reuní con los empresarios acá en Olivos, uh-huh. Yo les expliqué que yo la verdad que a esta altura creo en el capitalismo, pero creo en el capitalismo, en el mejor capitalismo, en el capitalismo que tiene por objetivo producir,
comprometerse con el crecimiento, reinvertir parte de las utilidades, dar empleo. Ese capitalismo fue maravilloso, fue el capitalismo que hizo que en su momento Ford, cuando nació, un día se preguntaran por qué estamos haciendo un producto elitista para muy pocos que pueden comprar un auto y por qué no empezamos a promover que los que trabajan aquí tengan un auto o puedan acceder a un auto. Y el día que se pusieron eso, popularizaron el auto y el auto se convirtió en el medio de transporte por excelencia. Y ese capitalismo es el mejor capitalismo. Después del capitalismo derivó en el juego financiero. Y ahí el capitalismo mostró su peor cara. Yo siempre digo lo mismo. El día que en las empresas pasó a ser más importante el gerente financiero que el gerente de producción, el capitalismo se destruyó. Claro. Y nosotros tenemos que volver a construir el mejor capitalismo, un capitalismo con ética, que los grandes liberales de origen lo tenían bien claro, porque hablaban de la mano invisible, a mi juicio equivocadamente, pero convencidos que eso era generador de inversión y de empleo, no convencidos de que eso era generador de concentración del ingreso y de aumento de la pobreza. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad, post pandemia, de trabajar juntos y diseñar un nuevo país. Y lo podemos hacer porque somos los dirigentes de este tiempo. Y tenemos que hacerlo entre todos y todas. Y tenemos que parar con las discusiones estériles. Yo cuando veo la discusión en la que hemos entrado con el caso Vicentín, me preocupo. Porque todos los santafesinos, desde que yo llegué, me hablan del caso Vicentín como un caso preocupante. Y me hablan en términos muy severos, no como estoy hablando yo, muy severos sobre lo que ha pasado en Vicentín. Entonces, ¿A qué se refiere con ese los santafesinos? A la gente de Santa Fe, con la que me he cruzado, intendentes, gobernadores, diputados, senadores, todos me lo han planteado. Y me lo hacen bien en plantearlo, porque es una empresa muy importante en su provincia. Claro. Y cuando el otro día me llama el intendente de Avellaneda, que me escribió y le dije, llamame, y hablé con él, yo lo entiendo, ¿cómo no lo voy a entender que esté preocupado? Si esa ciudad vive de Vicentín. Ahora, tiene más posibilidades de que esa ciudad siga viviendo de Vicentín si el Estado toma un poco las riendas, que si las riendas se las dejamos a Vicentín. Pues ya está visto a dónde llegaron. Presidente, gracias por el tiempo. Bueno. No, lo prometí por mi hijo. Tan desalmado no soy. No, pero prometiste por tu hijo hace 5 preguntas. No, la cinta quiero, la cinta. Igual está perdonado. Bueno, gracias por el tiempo, de veras. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Alberto Fernández, presidente de la República, pasó por el fin de la metáfora.